dormitorio al espacio o a la habitación de una vivienda especialmente diseñado para el descanso de uno o más de sus habitantes. El dormitorio es además uno de los únicos espacios donde está implícita la idea de privacidad, en comparación con otros espacios de uso común dentro de la propiedad privada, como la cocina, el baño y la sala. Desde su aparición en la vida cotidiana del ser humano, el concepto, la funcionalidad y la decoración de la habitación fue evolucionando simultáneamente con el ser humano, tratando de satisfacer las necesidades de acuerdo con la época, la ubicación geográfica y la cultura. Desde su etapa más primitiva, el ser humano se ha visto en la necesidad de buscar un espacio donde refugiarse, de las inclemencias del clima, de las amenazas de los depredadores, así como un lugar donde pueda descansar y realizar actividades que requieran privacidad. En el periodo paleolítico surgen las cuevas, refugios improvisados que hacía el hombre a base de materiales encontrados en el entorno como piedras y troncos, que a pesar de ser temporales, llegaban a resistir lo suficiente para cubrir las necesidades antes mencionadas. La cueva era habitada por una sola familia o era un refugio colectivo. Durante el mismo periodo surgieron las cabañas. La diferencia que tenían con las cuevas eran los materiales, ya que utilizaron huesos, pieles de animales, pajas, entre otros tantos, la mayoría de origen animal. Durante el periodo neolítico, el ser humano fue desarrollando técnicas de construcción y de producción de alimentos. De esta manera, el hombre abandonó su estrategia adaptativa para desarrollar las bases de su propia subsistencia. Ese cambio tan trascendental trajo consigo modificaciones en su forma de vida. El hombre dejó de ser nómada y se vio la necesidad de fijar su hábitat. Aparecen entonces aldeas, poblados y una serie de técnicas complementarias como la cerámica, el tejido, la rueda, el palo excavador y finalmente la metalurgia. Se podrá decir que fueron los orígenes de la arquitectura. Es en el periodo predinástico donde surgen viviendas hechas con paredes de adobe y troncos como traves cubiertas con palmas y barro en el techo. En estas viviendas se percibe la evolución y perfeccionamiento del mobiliario. Como ejemplo está el ajuar, juegos de mesa y algunas herramientas. Se comenzaron a construir dentro de las viviendas egipcias divisiones entre los espacios comunes y los individuales. La distribución de las habitaciones era horizontal y las funciones de estas variaban entre dormitorios o bodegas. Al referirnos a la antigua Grecia, el bienestar y la alegría del hogar llamaban muy poco la atención de los ciudadanos, porque la mayor parte del tiempo lo pasaban ocupados en sus negocios, ejercicios físicos, política y ceremonias. Vivían no para su familia, sino para la ciudad, por lo que el lujo de esta era su orgullo. En contraste con el esplendor de los templos griegos y los edificios públicos, las viviendas eran modestas, construidas con adobes secados al sol y cimientos de piedra. Los techos eran de tejas y el piso era de argamasa o tierra aplanada. En el Imperio Romano adquirió relevancia el desarrollo de la vida privada, de ahí surge el origen del derecho romano, que indicaba cómo debían relacionarse los ciudadanos, haciendo énfasis en la protección de la propiedad privada para asegurar el cumplimiento de la ley y con esto el orden público. Los romanos, considerados gente práctica, imitaban los muebles de los griegos, que para ellos eran el sumum de la cultura, por lo que nada había de malo en ellos, sino todo lo contrario, siendo destacados por personalizar el mobiliario utilizado de sus habitaciones, con el abundante empleo de piezas de bronce y elementos originales. Entre el fin del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, el cristianismo transformó las leyes y la ideología en función de la fe. La filosofía eclesiástica de la época determinó que los mayores bienes están dentro de cada persona, refiriéndose al alma y la conciencia. No obstante, durante la Edad Media la arquitectura gótica y románica tuvieron su mayor auge, siendo de este estilo la mayoría de las edificaciones representativas de la época. A raíz del Renacimiento, el interior de las viviendas adquirió relevancia y mucho valor, debido a que la casa representaba el nombre de la familia y los objetos que contenían eran conservados a lo largo de las generaciones. Alrededor de 1400, la casa no encerraba más que muebles y objetos de primera necesidad. En 1500, el espacio comenzó a llenarse de objetos de lujo que no tenían siempre una función práctica. Las principales habitaciones de la época estaban pintadas al fresco, imitando textiles o tapicerías murales, con motivos abstractos y elementos paisajísticos. La estructura de la habitación que conocemos actualmente es semejante a las habitaciones del Renacimiento. Los cambios han sido en la funcionalidad del mobiliario, las actividades realizadas dentro de la habitación, el estilo utilizado para decorar y la implementación de tecnologías que facilitan el funcionamiento de la habitación. Las características de los dormitorios varían principalmente en su ubicación geográfica, sin dejar de lado factores como la cultura, religión y nivel socioeconómico. En África, los dormitorios típicos están construidos con muros de barro y techos de paja, teniendo como mobiliario único una cama hecha con barras de madera entrelazadas y recubiertas con piel de vaca. En Asia, los dormitorios típicos suelen ser minimalistas, con elementos naturales como madera, paja y colores neutros. Los elementos que lo conforman son el tamatí, recubrimiento de paja que se coloca sobre el suelo. Encima de esta va una cama conocida como fuch. Otro elemento es el closet, y si se llegase a colocar otro mueble, este deberá ser de poca altura.
En Europa se tiene bien estructuradas las habitaciones, es decir, para trabajar, para dormir, para comer y para adorar. La casa era decorada de acuerdo con su nivel socioeconómico. Los materiales decorativos y el mobiliario eran ostentosos en proporción a la clase social. Este continente se ha caracterizado por hacer los dormitorios punto nodal de la vida. Podemos concluir que las habitaciones alrededor del mundo comparten esencia estructural y difieren características estéticas, siendo el descanso y la privacidad su fin común.